Paz y bien, hermanos. Llegamos al domingo sexto del tiempo ordinario y el evangelio para hoy está tomado de San Mateo capítulo 5 del 17 al 37. Escuchemos el evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Os aseguro que si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, porque no puede volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pase de allí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este domingo nos hace pensar en el sentido, el objetivo o la motivación de la ley. Dios da la ley a su pueblo no con la intención de esclavizarle, sino con la intención de que el hombre y la mujer se salve, que llegue a la santidad. Podemos decir que la motivación de la ley de Dios a su pueblo es la santidad. De hecho, el Levítico 11:45 y 19:2 nos dice: seréis santos porque Dios es santo. Por tanto, repito una vez más, esta es la motivación de la ley, llegar a la santidad. La liturgia de la palabra de hoy en su conjunto nos habla de la ley del Señor y nos invita a ponerla por obra. Todavía más, el sermón de la montaña. El evangelio que hemos escuchado, el sermón de la montaña o parte del sermón de la montaña, podemos decir que tiene dos momentos. En primer lugar, Jesucristo y el Antiguo Testamento, y luego nos encontramos con lo que los estudiosos, los biblistas llaman las antítesis de Jesús. Jesús, en el evangelio que hemos escuchado, retoma 3 mandamientos del Éxodo 20: no matarás, no cometerás adulterio y no jurarás en falso, y Él les agrega, les da su sentido verdadero. Es importante que tengamos en cuenta que Dios en el Antiguo Testamento es quien da la ley al pueblo. Los mandamientos del Éxodo 20 fueron dados por Dios a Moisés y al pueblo. Entonces, Jesús
al reafirmar que Él da la plenitud a la ley, nos recuerda que Él es Dios, que Él es el legislador y por tanto tiene la potestad de decir, este es el proyecto de Dios. Antiguamente se les dijo, pero a partir de ahora tengan en cuenta que la cosa es así. Jesucristo, el Señor, nos actualiza, digamos así, la ley y nos enseña el sentido verdadero, que no es ser esclavo, sino llegar a la santidad, llegar a la salvación. Entonces, vayamos a la primera parte del Evangelio, Jesús y el Antiguo Testamento. Quizá hayas escuchado esta expresión: sin Cristo el Antiguo Testamento carece de sentido. Sería un bonito libro, serían buenas historias o muchas promesas que no se cumplen. Sin Cristo el Antiguo Testamento carece de sentido. Todo lo que los profetas anunciaron, la ley que Dios dio a su pueblo, lleva en definitiva a Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que da sentido al Viejo Testamento. Por tanto, podemos conectar nosotros este Evangelio con todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Además, lo que ya he insinuado, solo el legislador que dio la ley la puede modificar. Si Dios antiguamente dio la ley, ahora Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, Él explica el sentido verdadero de la ley. Sin Cristo, pues, como ya lo he dicho, lo puntualizo una vez más, el Antiguo Testamento carece de sentido. Además, Jesús dice, podrán pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no. Es que la palabra de Dios, Cristo Jesús, es eterna, permanece para siempre. Además, Él dice que no se vale saltarse la ley. El que enseñe a otros a cumplir un precepto o a no cumplir un precepto por ser menos importante, será menos importante en el reino de los cielos. Y el que lo cumpla y enseña a cumplirlo será más grande. Entonces, Jesús el Señor nos recuerda lo importante que es, en primer lugar, vivir la ley del Señor, vivir esta experiencia de salvación y luego enseñar a otros a cumplir o a vivir esta experiencia de salvación. El punto fuerte en esta primera parte del Evangelio es cuando Jesús dice, si no sois mejores que los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Este elemento es clave y es fuerte. ¿Por qué? Porque no basta con caer en el legalismo que ahoga. Es que yo ya cumplo la ley, es que yo ya fui al domingo a misa y con eso ya tengo de sobra, ya con eso me basta. No. No podemos caer en el legalismo. No se trata de solo cumplir por miedo a condenarme. Se trata de cumplir por amor, porque Dios es mi Padre y yo le amo. Y por amor a Dios lo hago. No solo por cumplir. Es que yo voy a misa, yo hago esto, hago lo otro, hago lo que dice la Biblia porque no me quiero condenar. No es esa la intención, porque entonces caemos en el legalismo y nos volvemos esclavos. Se trata de hacerlo por amor a Dios, por amor al Señor. Entonces, esta es la dinámica de la que Jesús nos quiere hacer partícipes hoy. Cumplir la ley del Señor por amor a Dios nuestro Padre, que quiere salvarnos, que quiere que seamos santos. Vayamos a la segunda parte del Evangelio. En primer lugar, Jesús dice, no matarás. Y Él, que ha venido a dar el sentido verdadero a la ley, a los profetas, ahora retoma el quinto mandamiento, no matarás. Entonces, Jesús dice que el que esté peleado con su hermano y aquel que ofende a su hermano también ha pecado contra este mandamiento. ¿Y qué es lo importante aquí? Jesús resalta la grandeza de la dignidad humana. No puedes pisotear la dignidad humana. Por eso dice, si cuando estés delante del altar y tienes tu ofrenda y ahí te acuerdas de que tienes algo contra el hermano o él tiene algo contra ti, reconcíliate primero. Porque no puedes pretender engañar a Dios. De hecho, en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, cuando yo voy delante de Dios, tengo que ir con la conciencia tranquila, no pretendiendo comprar a Dios como hacen algunos que van el domingo a misa y creen que con ayudar a la parroquia, con eso se van a salvar, cuando muchas veces explotan a sus trabajadores, no les pagan un salario justo. Podríamos situarnos en esta dinámica. Lo primero es estar en paz con el hermano y después ir al encuentro con el Señor. Entonces, la dignidad humana es grande. Hay que promover la dignidad humana. Hay que respetar la dignidad humana.
Todo atropello e irrespeto a la dignidad del hombre y de la mujer es atropello e irrespeto a Dios, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Jesús, por tanto, nos invita a promover, a proteger la dignidad humana. Para Dios es sagrada, y cuando se pisotea la dignidad del otro, entonces también se está pecando contra el quinto mandamiento: no matarás. Cuando no se velan por los derechos fundamentales de la educación, el agua, vivienda digna. Pensemos en tantos derechos fundamentales: el derecho a la religión, libertad de expresión, de pensamiento. Cuando se pisotea eso, entonces también se peca contra el quinto mandamiento: no matarás. Luego Jesús habla del mandamiento del adulterio: no cometerás adulterio. Y Jesús recuerda en primer lugar que el matrimonio es para toda la vida. En el lenguaje cristiano no cabe la palabra divorcio, no cabe esta palabra, porque el matrimonio es signo de la unión de Cristo con su iglesia. Y el adulterio es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue creado para ser templo del Espíritu Santo, y cuando se incurre en este delito, en este pecado, entonces se peca contra el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Está llamado a ser templo del Espíritu Santo y no instrumento del mal. Además, Jesús nos invita a cortar con todo aquello que nos aleja de Dios, a cortar con todo aquello que nos impide avanzar en el camino de la santidad. Por eso la exageración de Jesús: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale ir sin un miembro al cielo que entrar completo al infierno. Entonces, el punto fuerte es: el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es tan grande porque expresa la unión de Cristo con su iglesia. No cabe el divorcio en el lenguaje cristiano, y cuando uno comete adulterio o fornicación en el otro caso, se peca contra el propio cuerpo, y el cuerpo fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Y luego dice Jesús: no jurarás en vano y cumplirás tus votos al Señor. Jesús primero puntualiza que no hay que jurar, ni por nada del mundo no hay que jurar. Y luego dice que Él enseña que hay que tener palabra. Tú tienes que decir sí o no. Lamentablemente vivimos en un mundo donde se cae en la mentira para poder conseguir otras cosas. En el mundo de la política esto es como costumbre. Entonces Jesús dice: no se vale mentir. Tú tienes que ser un hombre y una mujer íntegro, de una palabra. Si dijiste voy a hacer esto, pues hazlo. Si dijiste no, no lo voy a hacer, pues no lo hagas. Pero Jesús nos enseña a tener valor, a tener coherencia, a tener una palabra, a ser de una pieza, hombres y mujeres diáfanos, transparentes de una palabra. Sé que este evangelio daría para más. El comentario se podría extender horas y horas, y nunca será suficiente lo que digamos de Dios. Pues yo quiero invitarte a que te des el tiempo todos los días para meditar un texto de la palabra, el texto que nos propone la liturgia en el calendario litúrgico, y cada día hagamos esta experiencia de leer la palabra, de dejar que la palabra de Dios nos toque el corazón, nos cambie y nos transforme. Feliz domingo, Dios te bendiga.